En el nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 1 se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 2 se pone a disposición de los integrantes de la comisión. Señor secretario, dará lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido una comunicación de la jefa de bancada del Partido Unión Demócrata Independiente señalando que en esta sesión el diputado don José Zulantay reemplazará al diputado señor Omar Sabat. Hay otras comunicaciones también pendientes, pero les quiero informar que hemos tenido un problema de que se cayó internet en todo el edificio del Congreso, así que el resto está en el sistema, pero será publicado en los próximos minutos apenas las condiciones tecnológicas lo permitan. Eso es, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Antes de comenzar en la orden del día, el señor ministro me ha pedido exponer hoy día en esta comisión sobre la situación de la macrozona sur. Por lo tanto, quiero proponer a la comisión dividir en dos partes la sesión. Una primera parte, con un tiempo de 50 minutos, para que el ministro responda las preguntas enviadas por ustedes y las que también ustedes en este momento quieran poder plantear, con 1 minuto para que cada diputado pueda plantear la pregunta y el ministro tenga 3 minutos para responderla. Y una segunda parte, donde por el tenor de las informaciones que tiene el ministro, podamos decretar secreta la comisión para que nos pueda contar cómo va todo lo que tiene que ver, porque entiendo que hay varias preguntas y varias dudas respecto a informaciones sobre la zona sobre la macrozona sur, y para eso propongo que la segunda parte se declare secreta. No sé si están todos de acuerdo. ¿Habría acuerdo en eso? ¿Estamos de acuerdo todos los diputados? Pregunto por segunda vez. Dígame, diputado Brito. Solo porque entiendo que vamos a entrar en la orden luego todo, pero lo protocolar que refiere a poder también saludar al señor ministro, subsecretario, al general Romanini que nos acompaña en representación del Estado Mayor Conjunto, todo eso está incluido dentro de también, me imagino, lo que vamos a poder tratar, ¿no? Así es, diputado Brito, los primeros 50 minutos la idea es que se pueda hacer todo eso protocolarmente y después entrar ya en materia que varios diputados acá han hecho patente en otras sesiones, de poder hacer preguntas y después la segunda parte donde el ministro pueda informarnos respecto a las acciones que se ha llevado en el sur, en la Araucanía. Por si había un ruido ambiental, si pudiese proponer nuevamente para tener claridad sobre el itinerario. 50 minutos, la primera parte de la sesión, para que las preguntas que ustedes enviaron por escrito y también las preguntas que algún diputado tenga ahora pueda hacérsela al ministro. Y la idea es que pueda hacer ustedes en 1 minuto la pregunta y que el ministro pueda responderlas en 3 minutos. Porque son muchas preguntas, son muchos diputados para que todos puedan alcanzar. Y una vez llegados los 50 minutos de haber comenzado eso, tener una segunda parte que sea declarada secreta, donde el ministro nos pueda informar las acciones, datos y todo lo que ustedes han preguntado respecto a la Araucanía y su estado de excepción. Eso fue lo que se propuso y por eso les vuelvo a preguntar. Es que si seguimos, de 50 minutos vamos a llegar a 25. Hago la prevención. Es que para tener claridad aquí vamos a concurrir con nuestro voto, señor presidente. Nosotros enviamos previamente por escrito preguntas al señor ministro. La primera parte de la presentación versará sobre esas preguntas también. Y por tanto, las preguntas que surjan en esta relación de 1 minuto de pregunta y 3 de respuesta son sobre la presentación, ¿verdad? Mire, se enviaron unas preguntas la semana pasada que ustedes formularon. La idea es que el ministro pueda responderlas, pero independiente de eso, si hay más preguntas y no da el tiempo, todos los diputados van a poder seguir preguntando. Por eso la premura del tiempo, porque mientras más nos demoremos, menos tiempo vamos a tener para poder llevar a cabo la sesión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay acuerdo? Entrando entonces en la orden del día, esta sesión ha sido citada con el objeto de recibir al ministro de Defensa Nacional, señor Fernando Barros Tocornal, para que se refiera a la agenda legislativa que el gobierno tiene considerada para este cuadrienio. Lo acompaña al ministro de Defensa el subsecretario de la Defensa, el señor Rodrigo Álvarez Aguirre, y el subsecretario para las Fuerzas Armadas, el señor Cristian Bolívar Romero. También el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general de aviación, Leonardo Romani Gutiérrez. También se encuentran presentes en esta sala el jefe de gabinete del ministro, el señor Javier Kaufmann, y los asesores Francisco Alcorta y Constanza Pérez. Ministro. Gracias, presidente.
señores diputados, equipo asesor, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación de esta comisión al equipo del Ministerio de Defensa. Ya lo ha señalado el presidente, acompañan los subsecretarios, el jefe de gabinete y el equipo asesor, con quienes trabajamos estos 20 días hábiles que llevamos desde que asumimos. Voy a tratar de circunscribirme al tiempo y algunas de las preguntas que estaban por escrito las voy a dejar para la segunda parte porque contienen respuestas, para que sea más amplia la respuesta dentro de la reserva. Desde el año 2019 a la fecha, el trabajo de defensa y en la relación con el mundo parlamentario ha estado muy circunscrito por la temática impuesta por la contingencia. La época es precisamente la temática de la seguridad. ¿No es cierto? Se ha traducido principalmente en el estado de excepción, en frontera, etcétera, lo que ha acotado y ha en alguna medida empobrecido la amplitud del temario propio de defensa. Hay desafíos urgentes que han quedado un poco pendientes y que la idea ahora, con la perspectiva del tiempo, podamos ir abordando, porque independientemente de que este equipo, el ministro, ha sido designado por el presidente de la República, ¿no es cierto?, en un nuevo gobierno, el objetivo, la visión nuestra es que defensa es un ministerio de Estado y no un ministerio de gobierno. Y por lo tanto, aquí no se trata de hacer tabla rasa de lo que hay, al contrario, hay muchas cosas muy positivas. En su momento, en el cambio de mando, lo vimos con la ministra del Piano, iniciativas muy valiosas que nosotros vamos a continuar, otros aspectos que se revisan y continúan. Por lo tanto, no hay una perspectiva del gobierno A, del gobierno B, sino que un trabajo de Estado. Y además de tener una perspectiva de Estado, también una visión de largo plazo. La defensa es un tema a largo plazo. Todos sabemos que el mundo está bastante convulsionado en materia de conflicto. Ha habido un incremento del gasto en defensa comprometidos por los países de la OTAN, y eso ha significado que están todos los proveedores de equipamiento y de capacidades, están copados, y por lo tanto hoy día ya ni siquiera se piensa 2, 3, 4 años, sino que en realidad los temas de defensa hoy día van hacia una década. Por lo tanto, tenemos que pensar, ya ir pensando casi al año 35, 40 respecto a las necesidades que tenemos. Por lo tanto, como decía, una hoja de ruta que toma todo lo que ha venido, ¿no es cierto?, y que vemos que es positivo, para la vía de mejorarlo. Y para eso el equipo que ya ha sido presentado, nosotros vemos en la temática, y voy a ir muy rápido, señor presidente, que la parte legislativa tiene proyectos que estamos pensando en 20 días. No sería serio, porque tampoco se trata de proyectos de campaña, no hemos sido parte de la campaña, sino que estamos trabajando ciertas orientaciones, ciertos trabajos, y hay otros proyectos que están un poco adormecidos y que la idea en algunos casos es revitalizarlo. Dentro de las iniciativas que queremos abordar con mucha intensidad es la industria de la defensa. Fue lo primero que me planteó la ministra del Piano cuando nos juntamos privadamente la primera vez, su visión y su compromiso con la industria de la defensa. Nos hemos metido en eso y vemos con gran entusiasmo, por ejemplo, lo que ha hecho ENAIR, que el lunes de la semana pasada vimos cómo la segunda generación de aviones de entrenamiento, pasamos del Pillán al T-40, al Nehuen, que es el avión de la próxima generación en materia de entrenamiento. Pillán hoy día lo tienen 7 países, la idea es que esto sean esos 7 y otros más. Hay una capacidad de ENAIR y que, dadas las nuevas tendencias, quisiéramos que también se extendiera hacia el mundo de los drones y nuevas tecnologías que están dejando en alguna medida, no digo obsoleta, pero están entrando a competir. Vemos ASMAR, hace poco, hace un tiempo ya, se lanzó un primer barco importante, el John Peyelo Riel, con tecnología canadiense, ingeniería de talla chilena, un trabajo ASMAR de lujo, y hoy día es un barco que presta servicio a las necesidades chilenas en la soberanía sobre la Antártica. Hace poco se llevó a una gran delegación canadiense de científicos, de parlamentarios, y por lo tanto en el lado ASMAR hay proyectos muy importantes en la zona, ¿no es cierto?, de Talcahuano y de Mase, y ahí vemos que hay una expectativa de desarrollo de la industria naval importante. Y también tenemos FAMAE, que está haciendo, hoy día está a cargo junto con empresas extranjeras en la renovación de parte del equipamiento, el rodado blindado que tenemos, tanques y demás.
Entonces hoy día las 3 industrias de la defensa están avanzando. Para que mencionar que me encantaría que programáramos algunas visitas, por ejemplo, toda la tecnología que está desarrollando la Fuerza Aérea de Chile en materia aeronáutica y espacial. Es realmente impresionante de ver a todas las universidades, los equipos trabajando en tecnologías de última generación, cómo vamos a ser autosuficientes en todas las necesidades de transmisión de imágenes y datos satelitales para todo el país, con niveles de desarrollo para la agricultura, vivienda, etcétera. Entonces, quisiéramos entrar a trabajar y trabajar en conjunto con las Fuerzas Armadas, con el mundo académico, con el mundo político, cómo constituimos, cuál es la mejor manera de darle una estructura que se aprovechen todas las sinergias que pueden haber entre los 3 empresas, con asegurando la visión estratégica, asegurando el buen manejo de los recursos, el control, los procesos, y que haya 3 unidades prácticas en las especialidades de cada uno, y que se enriquezcan recíprocamente entre todos. Lo otro que queremos ver es una segunda vuelta a un trabajo que se hizo muy bien, tanto en la parte administrativa con algunos aspectos legales del servicio militar. Creo que hay mucho que repensar en eso. El servicio militar, quizás en mayor medida antes, pero en muchos sectores sociales de Chile, es una aspiración de muchos jóvenes que les da la visión de las familias, una disciplina, un sentido patriótico, un orden, y por lo tanto sigue teniendo. Hemos visto con mucha alegría un incremento respecto del año pasado, con este año de sobre el 20% de postulantes. Vemos, por ejemplo, con mucha selección que hay 2.700 mujeres que voluntariamente postularon al servicio militar, otro tanto. Así que hay un avance muy importante en esa materia y hay que reconocerlo, un muy buen trabajo de la ministra del Piano con su equipo, que introdujo una serie de mejoras junto con el equipo legislativo, ¿no es cierto?, de mejoras en la retribución, no digo pago o reembolso de gastos que reciben los muchachos, sumado a que en el segundo año están recibiendo aquellos que lo quieren una capacitación en aspectos técnicos que les van a servir para cuando vuelvan a la vida laboral. Hay un tema que queremos ver y junto con eso, que de la DGMS, MN, que es de Movilización Nacional, ver el tema de la ley de control de armas. Creemos que hay aspectos que modernizar, hay efectos colaterales no deseados a propósito del control de explosivos, etcétera, de fuegos artificiales. Se terminó restringiendo toda la temática de las bengalas, no de los estadios, sino que las bengalas que está obligado a tener cualquier embarcación que navega en lagos o magas, y hoy día es más difícil comprar una bengala que munición de armas. Entonces hay cosas que ajustar y simplificar para que la gente pueda cumplir con los requisitos que establece la ley para el control de las armas. En concesiones marítimas tenemos un gran desafío. Es un tema que desgraciadamente no se ha logrado meter tecnología, meter ciencia. Hay más de 3.000 solicitudes dando cursos. Todas tienen el mismo procedimiento, la misma, respetuosamente, burocracia, sea una plataforma de atraque en una bahía, en una caleta o en un lago, que un muelle o un puerto mayor. Entonces, el trabajo que se está haciendo es modernizar eso y establecer procedimientos simples para las pequeñas concesiones, caletas, cosas menores, y requisitos mayores aquellas que comprometen parte importante. La Subsecretaría de la Fuerza Armada está trabajando ese tema. Estamos junto con Economía en un plan de aplicar inteligencia artificial. Ya que son las 3 áreas, no digo las únicas, que hemos identificado, porque antes de salir con un proyecto estamos recorriendo y conociendo bien las necesidades de las Fuerzas Armadas, su realidad. Hoy día participamos en el Consejo Generales del Ejército de Chile, están los 44 generales, que ya están pensando, como decía, en el año 2035-2040. Y una vez conociendo eso van a ir surgiendo temas. Y ahí hay cosas que están dando vuelta y que quisiéramos en alguna medida retomar. Uno es el tema de la carrera militar. Es un proyecto de ley que empezó el año 18-19, recorrió, hubo bastante consenso y quedó, después de los hechos de 2019, quedó estacionado y quisiéramos retomarlo. Hay un tema técnico que hay que ver cómo, porque ya pasó por las comisiones
y quizás lo más probable es que hagamos alguna indicación de manera que, y pedir un segundo informe, de manera que vuelva a hacer un ayornamiento para ver la realidad de 6 años después para retomar eso. Infraestructura crítica, sabemos que hay un tema pendiente, hay una legislación que determinar, la estamos retomando, está en el Senado, si no me equivoco, y también tenemos las reglas del uso de la fuerza. No quiero extenderme mucho, pero todos tenemos claro, ¿no es cierto?, a riesgo de repetirme, que hay un ambiente de orden público, ¿no es cierto? En una sociedad hay gente que se excede, faltas, delitos, incluso convulsión, pero se maneja de una determinada manera y esas son reglas del uso de la fuerza en lo que es el control del orden público. Y por otro lado, están reglas que son propias del derecho internacional en caso de guerra. Pero hoy día estamos enfrentando, y cada día más desgraciadamente, un incremento de la criminalidad internacional. O sea, hay hoy día, cada día más en el norte del país y se está extendiendo en Latinoamérica, delitos asociados a la droga, delitos asociados a bandas que son multicrimen. Antiguamente uno tiene la idea, ¿no es cierto?, de Pablo Escobar con su estructura jerarquizada. Hoy día son conglomerados del delito que tienen extorsión, secuestro, droga, contrabando, etcétera, distribuido, ¿no? Y la verdad que está afectando a la población, pero no son grandes temas, ¿no? Es un secuestro, el van al 100.000 pesos, 50.000 pesos al pequeño empresario, al pequeño almacenero, y se está extendiendo. Y el que no acepta, vemos en la prensa, ¿no es cierto?, que aparecen cada vez descuartizados, jóvenes que son. Entonces, eso muchas veces tiene un nivel de armamento y de peligrosidad que no es ingenuo pensar que lo vamos a poder combatir con las reglas de el orden público. Tampoco quizás es propio de una guerra internacional, por lo tanto creo que tenemos que trabajar en el mundo político cuál es el estándar que Chile va a permitir para que se maneje ese tipo. Hay muchas experiencias internacionales, algunas muy duras, hemos visto, ¿no es cierto?, lo que ha pasado con los narcobotes y otras situaciones, no digo que sea una recomendación, pero hay una variedad enorme de situaciones. Yo diría que dentro de los temas en que estamos trabajando, 3 ideas de nueva legislación a la cual queremos empezar: retomar estos proyectos, los estamos actualizando y estamos revisando para retomar la labor legislativa y, por supuesto, en adición a aquellos temas que los señores miembros de esta comisión han tomado como iniciativa en algunos parlamentarios, algunos proyectos que nos ponemos a disposición para participar en el análisis en conjunto. Y, si le parece, voy a pasar a responder un poco las que quedan dentro de lo mismo, digamos, ¿no es cierto? El que tengo aquí, el diputado Tomás Walker, ¿no es cierto?, Walter Cast, perdón, consulta sobre las operaciones de desinformación de Rusia aplicadas en Argentina y con impacto en Chile. Y desde el Ministerio de Defensa han evaluado las implicancias en materia de soberanía y seguridad nacional de estas operaciones. Se ha detectado la existencia, se ha estimado el alcance de eventuales operaciones de desinformación extranjera con incidencia en Chile y su efecto. Lo que le puedo decir es que sí, se han evaluado. Las Fuerzas Armadas tienen sus unidades de inteligencia, el Comando Conjunto tiene una unidad de inteligencia, hay una inteligencia en que se están permanentemente analizando los elementos externos que puedan afectar nuestra seguridad. Se ha evaluado las consecuencias, creo que lo puedo mandar por escrito, hay un trabajo de análisis, pero no hay evidencia de que hayamos sido víctimas de un intento de intervención de nuestra realidad asociado a eso. Hay alguna información de prensa que se refiere al país vecino. Se nos consultó medidas que se han tomado por las ramas para favorecer la presencia de mujeres. Cada una de las instituciones tiene, primero, el cumplimiento de la normativa legal que está vigente hoy día, todas las reglas de no discriminación y de igualdad de oportunidades dentro de la realidad. Hasta el momento no hay ninguna exclusión para hombres y mujeres en ninguna actividad, salvo submarinos, que hasta el momento es solo de hombres, pero es un tema más bien práctico, más que por una razón ideológica. Pero, por ejemplo, si uno va, la dotación de mujeres en oficiales y suboficiales, en ejército tenemos 671 mujeres, 2.591 suboficiales,
y tropa profesional 221 damas. Estamos hablando de niveles del 15, 13%, 18,3%. En la Armada tenemos 7,75% oficiales, suboficiales 14%, tropa 15%, y en la FACH oficiales 16 y 18%. Estamos un poquito sobre el nivel de la OECD en materia de presencia femenina en las Fuerzas Armadas. La FACH tiene un porcentaje levemente menor, pero andan entre cadetes y alumnos, esto está de niveles del 23%, lo que indica la nueva generación va subiendo. Tenemos en la Fuerza Aérea 19 y 28, entre cadetes y alumnos por ciento, y el Ejército 15 y 14,6 y 15%. O sea, hay una tendencia creciente a la participación de mujeres en RAM. Y no los voy a aburrir, pero todas tienen medidas de apoyo a la maternidad, salas cunas, salas lactancia, facilidades. La única que tiene la Fuerza Aérea establece un sistema de salud de la Fuerza Armada, beneficios para la mujer embarazada. O sea, hay un respeto del reglamento, y en materia de algunas, se lo voy a dar por escrito, pero hay toda una temática que se cumple la normativa en exceso de acceso de hombres y mujeres por igual a la carrera, ya sea como suboficiales u oficiales, y a las actividades propiamente tales. Se consultó también sobre denuncias por abuso. Déjame ver el tiro. Es un número bastante menor. A ver si me ayudas. Acá, perdón. Ahora, el concepto de acoso laboral, acoso sexual y laboral, estamos hablando que en un total de varios miles de personas hay 100 casos de denuncia en el año 25, 50 de acoso laboral, 50 de acoso sexual. En el año 26 hay 22 casos en un horizonte de varios miles de personas. La Armada no tiene información de causas judiciales al respecto, y la Fuerza Aérea tiene un total, a pesar de ser la unidad con un mayor porcentaje de mujeres, 33 de acoso laboral, solo 12 de acoso sexual y un total de 45. O sea, los niveles de denuncia y de problemas en esta materia están muy por debajo de la media que se ve en muchas empresas privadas o en otras reparticiones. Es un tema que la oficialidad y la jefatura de las Fuerzas Armadas se han preocupado especialmente. Después nos vamos a referir a otros temas. Diputado don Carlos Cuadrado se refiere a la infraestructura portuaria vinculada a Estados Unidos en puntos estratégicos en nuestra región, particularmente en Corio, en el sur del Perú, Ushuaia, en el sur de Argentina. Si ello es preocupante. Todos los temas relevantes para la defensa y la seguridad chilena son materia de atención por parte de las unidades de inteligencia de cada una de las ramas y del Comando Conjunto. Aquí se trata de proyectos que ha informado la prensa. En Corio, si no me falla la memoria, se trata de una eventualidad, de un financiamiento, de una transformación de una base naval o una puesta a punto de una base que está un poco superada. Y en el caso de Ushuaia sería una participación digamos, americana en la habilitación de una base. Hasta el momento la información que tenemos es que es proyecto, está dentro de los acuerdos que los países pueden tener y no es una materia de particular preocupación para mencionar acá, sin perjuicio de lo que comentemos después. Pero como digo, son proyectos. Ustedes leen la misma información respecto de los acuerdos que tienen países vecinos respecto de renovación de su equipamiento. Son todos temas que se miran con atención en cuanto al efecto que pueden tener para Chile. Respecto de la coordinación o diálogo estratégico que mantiene Chile con los países vecinos. Perdón, diputado. No. Era solo... no me Señor preocupaba. diputado, tiene que pedir la palabra por medio de la presidencia. Perdón, el ministro disculpe. Sí. Somos Por dos. eso Yo la también. precaución. Esperemos que termine el ministro, y ahí todas las preguntas. Yo estoy preguntando uno a uno quién quiere hablar. Si usted quiere hablar,
me lo dice, lo anoto, ya hay 3 diputados que están inscritos, lo anoto ahora para que usted después pueda preguntar. ¿Lo tengo? Muchas gracias. Diputado, por su pregunta, muy pertinente, como digo, hay temas que son proyectos que ha informado la prensa, que siguen atentamente como parte de la realidad geopolítica del entorno. Lo mismo que las novedades que hay en materia de equipamiento, de las decisiones que toma cada país. Usted menciona en su pregunta un tema que es la Antártica. Es un tema... Por su intermedio, presidente. Solo la preocupación mía radicaba en el hecho de que hay 2 bases norteamericanas que eventualmente se van a desarrollar, que están en el acceso al Atlántico Sur y al Pacífico Sur, que son la forma de llegar a la Antártica, en función de que en el año 32 y en el año 48 se van a revisar aspectos del Tratado Antártico. Ese es el contexto. Sí. Hay el tema bastante más complejo. La Antártica está tomando, y a pesar de que faltan hartos años, y quizás algunos probablemente no lo vamos a ver, pero empieza a haber una cierta tensión ambiental respecto del vencimiento del plazo de no reclamación. Hay mucho interés. Como ministerio, nosotros tenemos particular interés en el tema de la Antártica, ya lo hemos trabajado. Hay tanto Cancillería como el Ministerio de Defensa tienen unos equipos muy potentes, de conocimientos muy profundos de este tema y todo su significación. Yo creo que invitaría a una reunión ad hoc junta con la gente de Cancillería, porque realmente hay un conocimiento muy rico del enorme valor que tiene la experiencia y el desarrollo chileno en la materia. Es la puerta de entrada, es la base aérea, digamos, ¿no es cierto? Es la puerta de entrada. Ustedes han visto hace pocos días un barco pesquero pescando, barco noruego, pescando de acuerdo con las normas vigentes. Hay un tratado que rige la pesca en la Antártica, que lo hemos suscrito una enorme cantidad de países, y un barco, digamos, protesta por esa actividad. Bueno, ¿a quién recurren? Las autoridades noruegas, a Chile. ¿Ah? Y un joven se va en un avión contra toda norma internacional, y el joven es detenido, procesado y condenado por la autoridad chilena. La jurisdicción chilena quedó, o sea, hay cada día, hay unos equipos de rescate que tenemos un área de influencia enorme. El SAR es la autoridad chilena. Entonces, hay una presencia de Chile indiscutible. Ahora, también hay mucho interés de grandes potencias en la materia, y no solo de vecinos, sino que está interés de Chile, Estados Unidos. Hay mucho que analizar ahí, de desarrollar, pero como gobierno, como ministerio, creemos que hay que dar ciertos pasos en toda la zona sur de Chile y en el territorio antártico. Está. Usted... el desarrollo de la infraestructura portuaria y logística, la zona austral, tema que podemos conversar después, pero está dentro de la misma línea de fortalecimiento que está haciéndose. Como digo, estamos trabajando, hemos visto en un primer diagnóstico después de un mes, el presidente Cassi hizo algo bastante inédito, dedicó un día y medio a reunirse con las 3 ramas individualmente para conocer en profundidad sus necesidades, sus proyectos. Estuvo en la Fuerza Aérea, conoció digamos, el centro de aeronáutico y espacial con detalles, vio la tecnología, las universidades comprometidas, los proyectos que hay. Por lo tanto, creo que las 3 ramas están en una posición de desarrollo muy bien. Hay problemas puntuales que podemos analizar después, pero está. Hay temas que se han tratado, macrozona al sur, había un estado de emergencia por catástrofe, un estado de excepción constitucional que vence el día 16 y que no es la idea del gobierno renovar. Eso tiene que ver con Lirquén, Penco. Ya hay 4.000 viviendas destruidas, pero se ha normalizado sustancialmente la situación de la emergencia. Los colegios se construyó en un tiempo récord, y ahí hay que destacar el desafío
de Chile, que habilitó un colegio de emergencia de muy alto estándar, que ya está funcionando, por lo tanto, a pesar de que los alcaldes y todos quisieran que continuara, la verdad es que hay que priorizar y no va a continuar. Y respecto de la macrozona sur, la idea es que lo conversemos posteriormente, cuál es el plan del gobierno en esa materia. Y se trabaja también en el norte, y para que nos entendamos, en el norte el día de asumir su cargo y conforme a lo que se había anticipado en el proyecto, digamos, la campaña, el presidente le pidió al ejército que tomara medidas en tres órdenes. Uno es acciones físicas que ya dieran un mensaje. Dos, acciones en el ámbito tecnológico que ayudaran a la vigilancia y reforzamiento de la frontera. Y tres, que incrementara el contingente de manera que se diera claramente una señal de control. Y adicionalmente a eso, dentro de esos 90 días, la idea es que surgiera un plan. Póngale el nombre que quiera, algunos han hablado de fronterizo. Okay, un plan que tiene por objeto decir cómo trabajar la temática del control de la frontera en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, hoy se está trabajando en ese plan, se están haciendo ciertas obras iniciales que todos han visto a través de la prensa, ciertas zanjas, no pretenden las zanjas. Hoy día hay un tránsito de camiones, hoy día hay contrabando, o sea, la recaudación de impuesto al tabaco ha disminuido, y no porque fumemos menos, digamos, sino que el contrabando ha aumentado mucho, y la idea es que dificultar el paso de vehículos, algunos de ellos transportando personas y otros transportando contrabando, y sobre la base de un desarrollo. Quizás más adelante, con la presencia de las Fuerzas Armadas, podamos ir analizando cuál es el. Pero hoy día no hay un plan propiamente tal, hay acciones concretas, iniciales en 90 días, que en un aspecto es generar eso. Si me permite, presidente, y no sé si ya me consumí los minutos, espero que vienen los minutitos. Quedan 20 minutos. Ok. Yo le pediría, digamos, ¿no es cierto?, a los subsecretarios que nos den una visión muy breve por de su parte de lo que estamos viendo. Y por último, me imagino que también hay interés por conocer el tema del 3% que le ha pedido, digamos, el Ministerio de Hacienda, y lo podemos ver en la segunda parte. Si me permite, presidente, entonces dejo la palabra. Permiso, presidente. Señores diputados de la comisión, la Subsecretaría de Defensa, voy a hacer muy breve para decir las tareas que estamos encomendados en este primer periodo. Básicamente, la División de Planes y Políticas de la Subsecretaría está abocada en actualizar la apreciación de riesgos y amenazas que está en este momento se está desarrollando, como también la apreciación político-estratégica, con el propósito de tener un buen insumo para la confección de la Directiva Presidencial de Seguridad Exterior del país, que no está actualizada que tiene una desactualización de más de 4 años. También dependiente de la subsecretaría está la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicas. Tuvimos que nombrar un director subrogante porque el director fue nombrado en otro cargo. Por lo tanto, en este momento tenemos un director subrogante y vamos a iniciar todas las actividades para efectuar un concurso público para nombrar a un nuevo director dentro del plazo de los próximos 5 meses. La División de Relaciones Internacionales ha tenido una amplia actividad, particularmente la semana pasada con la FIDAE, donde efectuamos reuniones tanto el ministro como los subsecretarios con distintos embajadores de países que querían mostrar los stands de los países que representaban, de manera de poder conocer nosotros en forma directa lo que ofrecen los países, particularmente mucha tecnología espacial y aeroespacial. La División de Desarrollo Tecnológico e Industria, como mencionó el ministro, estamos abocados en la identificación de las tareas de la industria y la defensa, poder elaborar una política espacial actualizada, una política de ciberseguridad y una política de inteligencia artificial, todas obviamente relacionadas con el ámbito de la defensa. Todos esos trabajos están en desarrollo, partió en la administración anterior y nosotros, como dijo el ministro, estamos continuando con dichas tareas. La División de Evaluación de Proyectos está actualizando los proyectos que en la actualidad tienen un horizonte al año 2031 y la idea es efectuarlo al 2040, dado que todas las actividades y todos los desarrollos tecnológicos de la defensa requieren un horizonte muy largo, particularmente por el tiempo que se demora en la concreción de los proyectos. Señor presidente, yo creo que eso es un muy breve
resumen de lo que está efectuando en este momento la Subsecretaría de Defensa. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, señor presidente, señores diputados. Tal como lo planteara el señor ministro, hay una serie de actividades que están en desarrollo actualmente, muchas de ellas radicadas en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Me voy a referir muy brevemente a algunas de ellas en particular. Dentro de las funciones que desarrolla la División de Asuntos Institucionales, que forma parte de la estructura de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, está todo lo que dice relación con la carrera militar. Y en esto, cuando hablamos de carrera militar, hablamos no solo del ciclo de vida y de las políticas asociadas al ciclo de vida de las personas que integran las Fuerzas Armadas, sino que también lo que adelantó el ministro en su presentación, que dice relación con algunas ideas legislativas que buscan generar un empleo más eficiente del recurso humano, retención del talento y también hacer más atractiva la carrera militar, dadas las condiciones y el contexto actual de nuestro país. En ese mismo orden, una tarea asociada al mismo ciclo de vida dice relación con la previsión social, función que cumple el Ministerio de Defensa a través de la Subsecretaría, que es toda la tramitación de pensiones y todo lo asociado a la previsión, en lo cual estamos abocados a mejorar los procedimientos y los procesos internos, hacerlos más eficientes, conocida la inquietud que existe respecto de la demora muchas veces en la tramitación de esos de lo que corresponde a la previsión de los funcionarios que dejan las Fuerzas Armadas. Y por último, referirme muy brevemente al servicio militar, ya lo hizo el ministro en su presentación. Lo que estamos ahora realizando es la revisión y la evaluación de la implementación de las medidas que se definieron el año pasado por parte de la administración anterior, de tal manera de ver si esas medidas cumplieron el propósito y si es necesario incorporar algunas medidas nuevas para mejorar lo que dice relación con el servicio militar, siendo también una puerta de entrada a las instituciones y un espacio de preparación para los jóvenes de nuestro país. En un segundo eje está todo lo relacionado con asuntos marítimos, me refiero a las concesiones marítimas y acuícolas. En esto también conocemos la necesidad de hacer más eficientes los procesos y ahí el ministro ya lo señaló, estamos en un trabajo que por un lado nos busca reducir el stock actual de las concesiones que están en trámite, que bordea las 3.000, y en paralelo desarrollar un proyecto que nos permita en el corto plazo, el mediano plazo, establecer una estructura, un sistema de concesiones marítimas que sea más eficiente y permita que no tengamos la demora en el proceso de concesiones marítimas y acuícolas. Y por último, referirme a lo que dice relación con nuestra división de presupuesto y finanzas, que es la encargada de preparar, ejecutar y evaluar el presupuesto institucional, lo que dice relación con el presupuesto corriente, y también la administración financiera de las capacidades estratégicas. Son dos ejes centrales muy importantes para el Ministerio y que se lleva en la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, subsecretarios. Vamos a entrar ahora en las preguntas. El primer diputado que se inscribió fue el diputado Luis Fernando Sánchez, al cual le doy un minuto. Por favor, tratemos de ser lo más sintéticos posibles para poder, para poder entregarle las preguntas al ministro y que el ministro tenga el tiempo y así todos los diputados puedan alcanzar a preguntar. Muchas gracias, presidente. Trataré de ser escueto y claro. Primero que nada, saludar al ministro, a los subsecretarios, a todo el equipo del ministerio. Quiero partir destacando, y fue una parte corta de la intervención del ministro, pero creo que es muy relevante, a propósito de lo que ocurrió además la sesión pasada, que se reivindique muy claramente la soberanía que tiene Chile sobre el territorio antártico, que se ejerce desde hace largo tiempo de múltiples formas, que está de acuerdo y conforme a tratados internacionales, y creo que es importante no dejar de señalar muy claramente cuál es la realidad jurídica y política en esta materia, más allá de lo que se especule o que digan otros. Esa es la realidad y es clara. En segundo lugar, destacar un aspecto también, y creo que es quizás de lo más relevante que se ha mencionado acá, y ojalá que podamos avanzar bien en eso,
que es la carrera militar y cómo se conecta eso con el servicio militar obligatorio. Lo mencionó en su intervención el ministro y es la realidad. Diputado Sánchez, llegamos al minuto de pregunta. Ah, ya llegamos. Llegamos al minuto. Ah, le entendí minuto y medio. Bueno. No, un minuto. Me- Así que le doy para que pueda darle las Sí. muchas gracias al ministro para que así pueda él responder y otros diputados también puedan ejercer su derecho. Sí, que podamos avanzar en esa carrera funcionaria, en la carrera militar, su extensión y fortalecer el servicio militar obligatorio. Muchas gracias. Señor ministro. Si quiere, podemos hacer 2 o 3 preguntas. No, yo prefiero en el orden de que sea pregunta-respuesta para que así todas las preguntas que se hagan sean respondidas. Muchas veces pasa de que hay un grupo de preguntas y se forma un desorden porque Vale, no le respondieron a un diputado, entonces hoy día mantengamos ese orden. Tratando de hacerlo en un minuto. 3 minutos. No, menos. La verdad es que la soberanía sobre el territorio antártico tiene una posición muy clara, los tratados, etcétera. Perdón. Tiene una posición muy clara Chile sobre la soberanía que tenemos en el territorio antártico. Hay superposición de reclamaciones. Ese tema está congelado conforme a los tratados que hemos suscrito. Pero eso no significa que no estamos trabajando activamente para ir cada día reafirmando nuestra presencia en el territorio. Y la carrera militar, uno de los grandes puntos, hay una gran inversión del Estado de Chile en la formación de los profesionales, de los militares, ya sea desde un conscripto, desde los suboficiales, la tropa, los oficiales, y son personas que a veces jubilan a los 46, 48 años, 52 años, cuando todavía tienen un gran potencial. Y alargar la carrera tiene beneficio poder contar en una población que decrece, con menos jóvenes, ¿no es cierto?, y un envejecimiento de la población, de poder contar por más tiempo con personas en las cuales se ha invertido enormemente. Si usted ve la carrera de los oficiales, no solo en la escuela matriz, después son cursos permanentes de capacitación, magíster, etcétera. Entonces son una gran inversión y la idea es que sea un activo que se pueda aprovechar mejor para el país. Muchas gracias, ministro. La siguiente pregunta, el diputado Leiva. Muchas gracias, presidente, junto con saludar al señor ministro y sus subsecretarios y también al Estado Mayor Conjunto. Yo quiero relevar lo que usted planteó, señor ministro, que esta es principalmente una cartera que tiene sentido de Estado. Entendiendo eso, que me gustaría que también se aplicara mucho a las materias de seguridad, porque hay una interrelación muy importante entre lo que es defensa y seguridad, con la distinción que usted hacía de las reglas de uso de la fuerza, por cierto. Pero ¿cuál es la colaboración que como política quiere realizar el Ministerio, entendiendo que las amenazas multinacionales, multidimensionales, particularmente las que dicen relación con el crimen organizado transfronterizo, se requiere también la participación de defensa y particularmente con los riesgos asociados a la eventual securitización que puede tener estos procesos? Tomando como referencia no solo la modificación constitucional que crea la infraestructura crítica en la macrozona norte, 32 número 21, pero también preguntar, señor ministro, y termino, en el tiempo del gobierno Piñera fue cuestionado, pero creo yo que fue un aporte de verdad de las Fuerzas Armadas a temas de protección en materia de crimen organizado y particularmente de protección de narcotráfico, de persecución de narcotráfico. Y ahí el Decreto Supremo 265 del año 2019, que fue ampliado muchas veces, también me parece una herramienta muy importante que me parece que sería bueno considerar. Gracias, presidente. Gracias, diputado Leiva. Ministro. Debo decirle, si alguno de los secretarios quiere agregar algo, es un tema, nosotros desde el primer día estamos trabajando muy de la mano con el equipo, digamos, del Ministerio de Seguridad e Interior. Es un triángulo. Ahora, el rol, como está definido hasta el momento, las Fuerzas Armadas apoyan, protegen en alguna medida a las fuerzas de carabineros y policía civil, lo que le da una mayor tranquilidad y seguridad. No tenemos un rol proactivo, no por decir, sino que como digo, es de protección y es un tema que tenemos que trabajar. Toda la alarma internacional que hay, la información que estamos recibiendo es que hay un desplazamiento, dado, digamos, ¿no es cierto?, las dificultades de Colombia y otros países, otros grupos, digamos, de llegar hacia los países del norte. Chile está siendo factor de tránsito y de comercialización de droga a niveles enormes. Hoy día cosas de lo más sofisticadas, droga impregnada en madera. Y me dice, pero ¿cómo? Estos son containers de madera, sí están llenos de droga.
y después por un proceso de precipitación química que no podría explicar, digamos, ¿no es cierto?, se recupera, o sea, la creatividad en esta materia, y eso está asociado a cantidades de dinero enormes y a una violencia enorme. Entonces, claramente tenemos un desafío de trabajar eso, no le podría decir cómo lo pensamos hacer o cómo se piensa hacer, claramente va a haber un rol activo y ahí quizás el GEMCO nos puede ayudar un poquito cuando hablamos del estado de excepción, cómo se están abordando esos temas. ¿Algún subsecretario que quiera tomar la palabra? Muchas gracias. El siguiente diputado a preguntar es el diputado Hans Maroski. Muchas gracias, señor presidente. Recuerda que tiene 1 minuto para que pueda ser sintético. Desde ahora, ya. Quiero dar la bienvenida al señor ministro, al señor subsecretario general. Lo primero que quiero hacer es valorar una decisión que creo correcta de retirar la política de defensa impulsada por el gobierno anterior. Ministro, a pocos días del cambio de mando supimos que el gobierno anterior decretó también como sitio de memoria instalaciones que cumplen funciones estratégicas, la base aérea Maquehue, la Escuela de Especialidad del Bosque y el sector de las Machas. ¿Han evaluado el impacto de esta decisión sobre la operatividad de estos recintos? ¿Están considerando revisar o ajustar estas decisiones que afectan de todas maneras a la operatividad? Y, para terminar, también hemos sabido que diversas informaciones han señalado que durante el gobierno anterior se produjo una instalación sistemática de cuadros vinculados al Partido Comunista al interior de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, una colectiva con vínculos históricos e ideológicos con regímenes como Cuba, Venezuela, ¿cierto?, que han sido cuestionados por sus relaciones como grupos como las FARC. ¿Se ha realizado alguna auditoría tras su ingreso para evaluar el impacto de estas designaciones? Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Maroski. Presidente, debo decirle muy franco, la política de defensa fue retirada porque estaba en trámite y no habíamos tenido la oportunidad de conocerla en profundidad, en lo particular el suscrito, y no hay ningún sesgo ni prejuicio sobre la materia. La estamos estudiando, vamos a ver si hay aspectos que nos parezca que merezcan una segunda vuelta, pero no hay una predefinición sobre aspectos puntuales a cambiar. Por ahí se ha especulado en la prensa algunas cosas, no es correcto, estamos en un proceso de estudio. Efectivamente, solo quiero decir, yo sé que el tema de los sitios de memoria, el tema de derechos humanos puede ser complejo y para algunas personas particularmente más complejo. Lo concreto es que la opinión del Ministerio de Defensa del gobierno anterior fue que no correspondía esos sitios de memoria en recintos, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas activos, que eran lugares, ¿no es cierto?, que no eran de acceso público, etcétera. Hay una opinión sobre la materia, eso está en una instancia técnica, entiendo que hay un proceso de reclamación o reconsideración de acuerdo con la legislación vigente. Solo decir, o sea, creo que ahí se puede haber acelerado un poco porque la ministra y el Ministerio de Defensa del gobierno del presidente Boric fueron de una opinión contraria a la resolución que tomó el Consejo de Monumentos Nacionales, creando una figura además que tampoco correspondía técnicamente. Dejemos que funcione la institucionalidad y está. Y respecto del equipo, nosotros entendemos que hay unos ciclos. Para lo que hemos dicho a todos los funcionarios es que aquí no hay una casa de brujas, no pretendemos perseguir ni empezar a mirar las personas que estén haciendo su trabajo, cumpliendo con sus obligaciones, pueden estar tranquilas. Lo que sí nos preocupa es que en algunos casos se ha saltado y se ha violentado la carrera funcionaria y se ha pasado a llevar a gente que lleva décadas trabajando y se ha incorporado a alguien en una calidad de jefatura. Eso está siendo materia de revisión, para eso hay un proceso de auditoría y la auditoría determinará si hay algo irregular en esa incorporación y si lo hay, se adoptarán las medidas pertinentes, pero estamos hablando de casos puntuales y no de una situación generalizada. Aquí la ministra saliente dio una instrucción del personal de confianza que presente su renuncia, lo hicieron, salvo 2 casos de personas que están con una situación de fuero maternal, y las personas honorarios ya no se necesitaban sus servicios porque prestaban servicios de asesoría, y por lo tanto hay un ritmo normal de cambio de los equipos que es propio cuando hay un nuevo gobierno, pero la planta y en general el equipo permanente del ministerio sigue sin cambio. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. El siguiente diputado a poder formular sus preguntas es el diputado Sebastián Zamora. Por favor. Gracias, presidente.
Muy buenas tardes, ministro y subsecretario general. Sobre la proyección de carrera y el servicio militar, las preguntas son: ¿qué proyección laboral para ser más atractivo contempla para los conscriptos una vez finalizada la prestación del servicio? ¿Se podrían contemplar servicios con instituciones educativas, convenios, empresas que faciliten la inserción laboral, o una continuación de estudios a quienes cumplen con este servicio? Certificaciones técnicas, capacitaciones que tengan validez en el mercado laboral, saber si existen o se está estudiando la posibilidad de incrementar la asignación a estos soldados conscriptos, que normalmente muchos creen que tienen un sueldo, pero es realmente una asignación muy baja por lo demás. También qué medidas se están tomando para modernizar la carrera militar y hacerla más atractiva para las nuevas generaciones. Muchas gracias, ministro y presidente. Gracias, diputado. Ministro. Muy brevemente de mi parte, le pediría al subsecretario de las Fuerzas Armadas si tiene algo que complementar. Efectivamente ha sido un tema, tenemos convenios, ¿no es cierto?, las instituciones con SOFOFA, OTEC, institutos de capacitación, de manera, primero el interés de las Fuerzas Armadas es que los buenos conscriptos y aquellos que estén bien, convencerlos de que pasen a las escuelas suboficiales, ¿no es cierto?, o a la escuela, en algunos casos, a la escuela matriz, o eventualmente que continúen para desarrollarse como tropa profesional. Los que no, como decía, hay una capacitación en niveles técnicos, convenios con SOFOFA y otras OTIC, digamos las OTIC de SOFOFA y del mundo empresarial, para hacer capacitación y generar oportunidades de trabajo después que han terminado el paso por digamos, la conscripción obligatoria. No sé si quiere complementar el personal. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Sí, efectivamente, complementando lo que señala el ministro, por su intermedio, presidente, se trabajó el año pasado en conjunto con las instituciones una propuesta de trabajo colaborativo entre la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, la OTIC, SOFOFA, el CENSE y Chile Valora, buscando generar valor al proceso de capacitación técnica que muchas veces se le ofrece a los soldados conscriptos en su segundo año de conscripción. Y eso es lo que yo planteé en mi presentación, de que queremos evaluar si efectivamente esto ha tenido el resultado esperado. Tenemos que esperar este ciclo para ver si el resultado se logra alcanzar y ver junto con las instituciones, porque es muy importante también incorporar en la discusión a las instituciones si hay algunas otras medidas complementarias que se pudiesen llevar a cabo en el futuro inmediato. Estamos conscientes de esa necesidad porque efectivamente hay que buscar incentivos para que los jóvenes que están en la condición de acceder al servicio militar lo tengan presente como una oportunidad no solamente de desarrollo personal, sino que también de desarrollo profesional en alguna medida. Muchas gracias, subsecretario. Si puede, por favor, apagar el micrófono para el siguiente. El diputado Javier Olivares. Tiene un minuto. Estamos por llegar al tiempo límite de los 50 minutos para pasar a la segunda parte. Para los demás diputados, lleguemos a un acuerdo después, que cuando lleguemos a los puntos varios, para ver si volvemos a citar al presidente, al ministro, para que puedan todos hacer las preguntas, porque hay varios diputados. Está el diputado Cast, están ustedes tres también esperando poder preguntar, pero por tiempo ya no nos daría. Entonces veamos la posibilidad de una siguiente sesión de invitar de nuevo al ministro para poder avanzar y hacer las preguntas. Yo entiendo es que ya tomamos el acuerdo para que el ministro pueda explicar todo lo que tiene que ver con la zona la macrozona sur, siempre lo digo al revés, la zona macrozona sur. Por eso les digo, y al final volvemos a acordar de volver a invitar al ministro para poder plantearle las preguntas que nos faltan. Ok. Señor presidente, por su intermedio, saludos, señor ministro. Gracias por estar acá, también a toda su comitiva. La seguridad pública representa hoy la mayor urgencia para las familias chilenas y fue un compromiso fundamental de campaña de su excelencia el presidente de la República, José Antonio Kast. Yo represento al distrito 6, región de Valparaíso Interior, que comienza desde Quilpué hacia arriba. Y precisamente los vecinos del distrito 6 exigen el cumplimiento de dicha promesa, ¿no?, de seguridad, manifestado de manera reiterada por parte de su excelencia el presidente de la República cuando era candidato, con la necesidad de contar con apoyo, por ejemplo, de las diferentes instituciones. Mi pregunta es clara y centrada mediante usted, señor presidente. Resulta
importante determinar si existe alguna posibilidad y cuál es su pensamiento a través de usted también, señor presidente, para que las Fuerzas Armadas y de orden puedan colaborar en las plazas de nuestro país o en las diferentes ciudades para contribuir principalmente a lo que tiene que ver con la seguridad, teniendo en consideración también lo mismo que usted dijo en un principio con referencia al crimen organizado y a esto que hoy día nos está saliendo de las manos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Ministro, su respuesta, por favor. Recordemos que está el Ministerio de Defensa y hay un Ministerio del Interior y un Ministerio de Seguridad que tiene la responsabilidad primaria sobre el orden público, la seguridad. El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas están apoyando y en general pueden intervenir en la frontera, ¿no es cierto?, en condiciones que todos conocemos, y en estados de excepción constitucional. Por excepción, las Fuerzas Armadas ahí intervienen en un rol asociado al orden público y a la protección. No nos olvidemos una cosa, todo este desplazamiento del contingente destinado a está dejando de hacer otras cosas. Están sacrificando su capacitación, el equipamiento, o sea, afecta la vida normal de las instituciones. No digo que sea una situación desastrosa, pero claramente está pensado para situaciones excepcionales. Yo creo que el país tiene que mejorar su situación policial, es una opinión muy personal ajena a mi ministerio, mejorar su situación policial, tecnificando, dotándola de mayor equipamiento, quizás profesionalizando. Hay varios cientos de carabineros que se han retirado, digamos, en una edad que todavía pueden cumplir. Es importante que hay que hacer un step up, un mejoramiento de la condición de seguridad y de protección. No sé, cuando sea necesario las Fuerzas Armadas van a estar cuando sea una situación excepcional, pero pensar, y que es muy cómodo, cuando se anunció, de hecho, usted ha visto en la prensa estos días, de transversal, no pueden terminar el estado de excepción, necesitamos que estén aquí. Está bien, hay una situación de, no digo acostumbramiento, pero claro, la gente se siente mucho mejor estando en las Fuerzas Armadas, pero no es lo normal en un país. Yo creo que Chile puede perfectamente, con la policía que tiene, con la policía de investigaciones, puede perfectamente mantener el orden público, combatir la delincuencia, y cuando hay situaciones puntuales, la droga, está bien, cuando llega al barrio es un poco tarde, y menos aún para lo que es la Fuerza Armada. El rol nuestro es apoyar la labor de frontera, y yo creo que ahí es una parte importante, ya sea terrestre, que es una parte importante, marítima, también nuestra costa está, aquí esto es como un globo, uno aprieta por un lado y se abre por otro. El norte, así como se desplazó de Ecuador y de los países al norte y ha bajado hacia acá el efecto de la droga, también el control que se está haciendo en la frontera norte de Chile está dando lugar a que nos está entrando por otro lado y hemos pillado o capturado, digamos, ¿no es cierto?, embarques que vienen por zonas que van hasta el sur para entrar de una manera desprotegida. Entiendo el tema, las Fuerzas Armadas van a estar siempre dispuestas a cooperar, pero creo que necesitamos retomar una normalidad y para eso tenemos que potenciar a Carabineros y la Policía de Investigaciones, que tienen la capacidad y dotándola de equipos van a poder llevar perfectamente adelante este tema. Es la opinión. Ministro, le quería hacer una pregunta. Si usted puede en 30 minutos entregarnos información respecto a la zona de la Araucanía, acotar de 50 a media hora para poder entregarle la posibilidad a los diputados que nos faltan que puedan preguntar. Creo que acá todos tienen que tener el derecho y lo hagan patente. Por eso mismo también le quiero pedir el acuerdo a la comisión, porque habíamos tomado un acuerdo respecto a que eran 50 minutos una parte y la segunda parte otros 50 minutos. ¿Estarían dispuestos a hacer el cambio a la comisión? Si la exposición puede ajustarse a eso. Sí, ministro, usted nos dice, ¿se puede ajustar a los 30 minutos? ¿Estamos de acuerdo? Se toma el acuerdo. El siguiente en preguntar es el señor Jaime Baza. Me voy a ir al cielo. Muchas gracias, presidente. Tengo un par de preguntas puntuales sobre la invitación de Israel a la FIDAE, que no fue abordada en sus respuestas iniciales. Quisiera saber también cuándo se va a reiniciar la tramitación de la Política Nacional de Defensa. Quisiera saber por qué no hay datos de las denuncias de abuso y acoso sexual laboral en la Armada y si es posible instruir a la Armada para que levante esa información. Y quisiera preguntarle también por las declaraciones que dio recientemente el contraalmirante argentino respecto al Estrecho de Magallanes, que me dejaron muy preocupados esta tarde. Eso, señor ministro, muchas gracias por su intermedio, señor presidente.
Muchas gracias, diputado. Ministro, su turno. Diputado, gracias. Partamos por lo último. A ver, yo pensé que era un tema secreto hasta que en un programa de radio me preguntaron con lujo de detalle. Efectivamente, hay una directiva presidencial argentina de la expresidenta Fernández que establece, digamos, un concepto novedoso que es de soberanía compartida en la boca oriental del Estrecho de Magallanes. Desgraciadamente de eso han surgido varios temas que me pueden mejorar, quizás después lo podemos tratar, pero para generar algunos conflictos de que si se requiere práctico o no, empieza un tema. Está absolutamente claro y hay documentos que dicen eso es un error. Chile protestó en su momento, salió una respuesta vía un artículo en el Diario de la Nación. Sé que se le ha planteado por diversos gobiernos, ¿no es cierto?, la protesta y reclamo sobre eso. Hay un compromiso de en algún momento dejar sin efectos a... pero bueno, eso es parte del tema. Lo del almirante hoy día entiendo que es una declaración que hizo en enero. Me da la impresión que es un tema revivido con alguna motivación que desconozco. El tema sé que ha sido planteado en todos los niveles, en todos los gobiernos argentinos, por lo tanto ahí no hay el tejo pasado, ahí nadie se descuidó en esa materia. Lo de la política de defensa, con toda franqueza, el gobierno anterior se tomó 4 años, no pretendo tomar 4 años, yo creo que queremos dejarlo listo los próximos 6 meses, dentro del año de todas maneras, y hasta el momento los puntos esenciales pareciera estar todo bien, por lo tanto no veo un cambio muy importante, no hay un dejo, no hay una premisa de eso, es la libertad de poder revisarlo y que represente la opinión de 2 gobiernos sucesivos, que es bueno. Y el tema de Israel, hay una decisión política del presidente Boric, en virtud de la cual se decidió retirar, porque a esa altura estaba prácticamente en camino, la invitación a la FIDAE de 2024, por una situación de guerra que existía. A la fecha, este gobierno no alcanzó a hacerse una invitación, porque ya la FIDAE ya los estaban todos comprometidos, etcétera, pero se levantó la restricción porque hay un acuerdo de paz, ¿no es cierto?, independientemente de la opinión que pueda tener uno sobre eso, un acuerdo de paz que puso término al conflicto de Israel con Gaza. Hoy día la única sanción internacional que existe es respecto de Rusia, y Chile ha seguido ese... Ahora, independientemente de Estados Unidos, Israel y otras potencias occidentales, son proveedores esenciales de la tecnología y el equipamiento con que cuentan las Fuerzas Armadas y nuestra política de seguridad. Un antecedente también a considerar. Así que no ha habido un hecho, fue una situación puntual de una decisión política que se basaba en una condición de hecho que ya no existía hasta. Israel no participó en FIDAE porque no se le comunicó a tiempo, en definitiva no alcanzó a participar. Pero hoy no hay restricción en esa materia. Muchas gracias, ministro. Siguiente diputado, el señor Tomás Castro. Buenas tardes, ministro, subsecretario general. Por su intermedio, presidente, me gustaría solicitar un informe comparado del estatus actual de nuestras Fuerzas Armadas por rama, su equipamiento en relación al continente sudamericano y el presupuesto proyectado. Eso como una primera cosa. También me gustaría interiorizarme sobre la ANI, el estatus actual de la ANI, en qué está, quizás profundizarlo más en la segunda parte de la comisión, que tiene carácter secreto, o que usted también nos pueda enviar algunos informes reservados al respecto. También en relación a ciertas informaciones que han trascendido en ciertos grupos anarquistas que están operando en establecimientos educacionales. Creo que eso también sería importante ver si es que está siendo pesquisado o no por la ANI, y también ver si es que existe un trabajo interministerial con el Ministerio de Seguridad para abordar lo que usted esbozó respecto a las bandas criminales que están en la frontera y cómo vamos a abordar ese fenómeno. Muchas gracias, ministro. Diputado, usted ha hecho pidió un par de oficios de información, a cambio le hizo patente el secretario.
Le pido al ministro que usted pueda responder las cosas que se puedan responder y lo siguiente lo haga por medio de un oficio que sea reservado para evitar exponer informaciones que sean relativas a la seguridad nacional. Por supuesto, presidente, no se preocupe. El informe comparado a la capacidad de estrategia es parte de la defensa y coordinaremos oportunamente para que una información de ese tipo se pueda entregar quizás verbalmente en una reunión ad hoc más que en un documento que se puede extraviar. Todo lo relativo a la ANI, de acuerdo con la legislación que se aprobó y que está en regla constitucional todavía, y pronto, no sé si salió, pero está previo a la promulgación, depende del Ministerio del Interior. Toda la inteligencia interna está radicada en el Ministerio del Interior. Entiendo la pregunta sobre la relación entre el Ministerio de Seguridad y Defensa. Claramente estamos comenzando a trabajar juntos. Hay temas, la labor de defensa es apoyar al Ministerio de Seguridad y al Ministerio del Interior en el combate de, ¿no es cierto?, en estados de excepción constitucional, en las situaciones puntuales que contempla la legislación. Por lo tanto, son esos ministerios principalmente los llamados a abordar eso, contando siempre con el respaldo nuestro. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Diputado Cuadrado. Gracias, presidente. Por su intermedio quisiera preguntar al ministro si existe dependencia tecnológica crítica de proveedores extranjeros que comprometa la autonomía estratégica de nuestro país. En segundo lugar, ¿cuál es el rol de la industria de defensa nacional en una estrategia de autonomía industrial y qué brechas existen hoy para desarrollar capacidades propias? También, ¿el actual presupuesto de defensa permite enfrentar los desafíos geopolíticos emergentes o estamos operando con inercia del pasado? ¿Y qué porcentaje del gasto está orientado a futuro? Es decir, tecnología, innovación, todo lo que conlleva la modernización de la industria de defensa versus la mantención de los equipos que tenemos actualmente en funcionamiento. Muchas gracias, diputado. Ministro. Yo creo que... Perdón. Creo que para ser franco, me gustaría que esta pregunta la abordáramos, porque es bien profunda, en la primera parte de la pregunta. O sea, apartamos por eso y creo que el GEMCO es la persona más adecuada y el subsecretario que tiene una experiencia militar. Hay varios temas muy interesantes en lo que usted plantea. Tiene que ver con el tema económico, tiene que ver con los desafíos futuros, cómo vamos a financiar la defensa, una vez que no tengamos claridad sobre los aportes basales. Hay temas interesantes. No es por escabullirme, pero para poder analizarlo en profundidad. Muchas gracias, señor. Eso, presidente, quedé con un compromiso de que esta respuesta se traslada para la primera parte. Sí, está todo grabado, no se preocupe. Y la última pregunta, el diputado Barras. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Yo agradezco la presentación del ministro de Defensa, la altura de miras para plantear la importancia de que esta sea una política de Estado con visión de largo plazo. Anoté trabajo de Estado. Yo he seguido atentamente sus intervenciones en los medios de comunicación respecto de la zona macrosur y otras materias. Pero antes de concentrarme en las preguntas que probablemente no las va a poder responder en esta primera etapa, sino que en la segunda, pues yo las formulé por escrito, sí quiero hacer un punto de reglamento. A mí me parece que la intervención del diputado Marowski ensucia la intervención del ministro de Defensa con su anticomunismo furibundo. Y me hubiese gustado que hubiese tenido una actitud más interviniente, presidente, respecto de impedir que ese tipo de declaraciones ensucien una conversación que debe ser esencialmente democrática y de visión de Estado. No corresponde y esperaría que quede en acta el punto de reglamento a propósito de esta conducta inadecuada, indebida y claramente discriminatoria. Dicho eso... Pero, diputado, tenemos el minuto. No, es que... Pero escúchame un segundo. No se ponga había un minuto. A ver, paremos de verdad, señor diputado. Usted busca torear de forma relativa y de forma sistemática todas las acciones que
tratamos de llevar a cabo. La opinión que haya hecho el diputado Maroski es su opinión. Si usted cree que él estuvo equivocado, llévelo a la Comisión de Ética. Pero acá no vamos a censurar. Acá no puede existir un sector político que quiera decir lo que quiera cuando quiere y calla a los otros, y los otros cuando hablan y dicen cualquier cosa, acá acusan de todo. Esto es una comisión de Estado. Si usted encuentra que algo no está bien, puede llevarlo a la Comisión de Ética, se va a revisar en la Secretaría, y si hay algo que puede ser mal expresado, bueno, se sacará del acta. Pero usted no puede estar pretendiendo todo el rato buscar torear. Uno lo único que está buscando aquí es poder tener diálogo con todos. Llegamos a un acuerdo de 50 minutos en dividir en dos partes la sesión, en 50 minutos. Faltaban ustedes 3 para poder entregar sus preguntas. Se cambió el acuerdo para que pudieran contestar, y usted insiste en querer buscar... Pero déjeme hablar, por favor. Por favor. Entonces, lo que yo quiero pedirle, diputado, es que evitemos la confrontación y avancemos en el diálogo. Si a usted no le gusta lo que dice el diputado Maroski, se lo digo por tercera vez, llévelo a la Comisión de Ética. Es súper simple, pero él tiene tanto derecho a decir las cosas como también la tiene usted a decir. Ya, concluyo. El artículo 280 establece en el punto 5 falta de respeto debido a la comisión, a los diputados y a los otros ministros de Estado. Entonces no estoy inventando. Estoy haciéndole un punto de reglamento que yo esperaría que usted fuera receptivo en su función de dar garantías de debate democrático. Dicho eso... Diputado, lo siento, de verdad. Usted ya lleva más de 2 minutos. Todos han respetado, diputado, todos han respetado un acuerdo que tomamos. Es un acuerdo que tomamos. ¿Me deja acá, terminar? Diputado, es un acuerdo que tomamos. ¿Me deja terminar? Todos las participaron, preguntas? estuvo usted de acuerdo también. Hemos sido laxos con usted. Usted ha hablado 2 minutos, ha acusado de cosas. Súper simple. Si usted va a hacer una pregunta, te había 1 minuto. Si usted la quiere formular, sí, no hay problema, pero tiene 20 segundos, porque si no, realmente no alcanzamos. Dicho eso, creo que es importante que en la fase de las respuestas sin transmisión pública y sin asesores podamos ver lo de la macrozona sur y el estado de excepción, y específicamente el impacto presupuestario de la disminución del 3% en el presupuesto del Ministerio de Defensa. Y también poder precisar los alcances de las nuevas funciones en materia de seguridad fronteriza por parte de las Fuerzas Armadas. Porque una cosa es el rol necesario y otra cosa es contener con precisión cuáles son los límites y funciones para labores que no son propias de seguridad. Eso. ¿Presidente, un punto de reglamento? Sobre el punto... Sí, un punto de reglamento, presidente, para que ojalá en futuras sesiones, cuando hayan rondas de preguntas, partamos por el diputado Barraza, para que sepamos cuántos minutos vamos a tener todos los demás, porque encuentro que todo esto es una falta de respeto. Muchas gracias. ¿Cuál fue el artículo del reglamento ahí? Ministro, por favor, responda la pregunta. Diputados, me debo disculpar porque efectivamente no tenía sus preguntas. 2 están para la parte reservada, pero la primera, usted consultó sobre la creación conjunta de los presidentes Cassim y Milei, ahora en abril, sobre el respaldo a la soberanía argentina, la reclamación argentina. La verdad es que, revisando, eso ha sido una política desde el año 92, si no me equivoco, el presidente Elwin lo planteó y después ha ido sistemáticamente todos los gobiernos repitiendo textual la palabra y la sándwich y mares adyacentes, o sea, y la visión que tiene la Cancillería, el presidente de la República, el encargado de las relaciones exteriores, la Cancillería lo soporta, es que nada de lo dicho en esta declaración contradice la política, la postura oficial, y tampoco se ve influenciado por la reciente antecedente nuevo, que es la pretensión argentina sobre la plataforma continental, que se contrapone con lo nuestro, que creemos que no tiene ninguna incidencia en las pretensiones antárticas. O sea, creemos que no hay un tema, hay alguna literatura sobre la materia que podemos compartir, pero en ese sentido es la opinión responsable de la Cancillería. Y los otros 2 puntos que usted tocó, la verdad es que nuevas funciones... no hay ninguna, hasta el momento se está aplicando la legislación, específicamente en la frontera norte, el cambio que se hizo constitucional, que permitió la intervención en el caso de la frontera, y en la macrozona sur, lo mismo que los últimos 4 años. Y usted, cierto, su pregunta lo dice, sí. De hecho, esto tiene que cambiar y no corresponde que siga. Y la verdad es que genera una situación de confort para todo el mundo. Si estamos bien, dejemos que funcione así, no alteremos las cosas, y creo que no estamos bien, porque la normalidad no puede basarse en que tengamos
y no porque tengan nada de malo, pero que tengamos las Fuerzas Armadas en puntos de esto o patrullando las calles. Así que el resto de los dos temas los tocamos después en la parte reserva. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Una vez terminadas ya todas las preguntas, vamos a ingresar ahora a la sesión secreta. Le quiero pedir al secretario que pueda contarles a los diputados, que son nuevos, que son todos, cómo funciona esto, y luego de eso suspendemos la sesión por 2 minutos para que puedan llevar a cabo las acciones que ahora va a contar el señor secretario. Gracias, presidente. Bueno, como usted bien dijo, ahora corresponde ya llevar a cabo la parte de la sesión que es secreta, según lo acordó la comisión. Para estos efectos solamente van a poder permanecer en la sala los diputados, obviamente, el personal de secretaría, y personal que se encuentre juramentado, como la asesora de la biblioteca, y obviamente nuestros invitados, el ministro, el subsecretario y el jefe del Estado Mayor conjunto. Así que le vamos a rogar a todo el resto de las personas que tienen que hacer abandono de la sala, y además quienes queden dentro, incluidos todos nosotros, el presidente, yo, el ministro, todos, tenemos que dejar nuestros teléfonos celulares y cualquier aparato electrónico que sea susceptible de grabación. Teléfono afuera. Hay un mueble, cada uno tiene que dejar sus artefactos con una llave, cada uno ocupa uno como en un casillero y